¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y se está comiendo muy buen provecho hoy es viernes de hermenéutica, exégesis y hermenéutica bíblica. ¿Sí, Nacho? ¿Sí fue así? Amén. Sí, así es, sí. Ah, ok, porque es que pa nombrecito escogiste para tu sección, pero bueno, hoy es viernes. Como usted ya sabe, lunes de entrevista. Esta semana tuvimos al hermano Claudio Hernández desde el Colorado, Jalisco. Muy bueno. El miércoles tuvimos al pastor Juan Francisco Holguín. Nos estuvo hablando del congresista Abchab, un milagro que hizo el hermano Branham, y ahí es sobre un congresista. Y hoy estamos aquí con Nacho Pérez desde Durango, Durango. Nacho, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Estamos muy motivados por estos temas que hemos tomado. Espero que les interesen igual que a nosotros. Como siempre, recordándoles y pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal, que le den like y que escriban ahí los comentarios para que esto sea, para que tengamos retroalimentación de que nos están viendo, que les está interesando, y también qué tema les gustaría que... por fin Nacho ya miró los mensajes, ya le contestó ahí a José de la Torre acerca cuando le puso que quisiera que hablara de la palabra y no sé cómo se diga, Nacho. Es que estaban en el otro Face y ahí, eso no los veía por eso. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Adelante, Nacho, con el tema. Vamos a continuar con algo del tema pasado. Así es que vamos a dejarle el tiempo a Nacho que le vamos a dar el día de hoy. Él dice que le doy 15 minutos. Pero bueno, vamos a iniciar. Adelante, Nacho. Sí, miren, Dios los bendiga. Vamos a volver a tomar el texto para hablar de las palabras griegas y tratar de darles un enfoque que nos interese a nosotros, que nos sirva para el tiempo que estamos viviendo. Voy a leer otra vez San Mateo 16:13, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí, esa palabra la que estamos viendo, el Cristo. Y en griego, pues aparece como ho Christos. Y la otra vez se nos quedó pendiente un texto que tenemos acá en el Antiguo Testamento, donde en el libro de Isaías es el capítulo 44, al final y empezando el 45, donde se aparece un hombre a cual Dios lo llama el Mesías. Entonces, Mesías hebreo pertenece a Cristos griego, pero hay una cosa importante que quiero que veamos. Dice, miren, en Isaías 44, estamos tomando de la confesión de Pedro, que le dijo a nuestro Señor Jesús que Él era el Cristo. Dice Isaías 44:26, yo, el que despierta la palabra de su siervo, cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido.
te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conoces. Aquí tenemos que Dios escogió a Ciro para reedificar Jerusalén. Al final de Crónicas, al final del segundo libro de Crónicas, hay un párrafo de unos 4 versículos y luego da vuelta usted en Esdras y se repiten esos mismos. Esdras es 1 al 4, se repite lo mismo que dice segundo de Crónicas, y ahí Ciro está dando orden de que se reedifique Jerusalén, porque Dios lo envió, y que todo el que ayude a edificar Jerusalén, Dios lo va a prosperar. Entonces, aquí tenemos que es una profecía. Allá en Esdras y segundo de Crónicas se está realizando. Ya se acabó la época de los reyes. Todos los reyes le fueron infieles a Dios. Todos fallaron en cumplir la voluntad de Dios. Y Dios escoge a Ciro. La palabra Ciro aparece cuando uno la lee en el hebreo como Korash. Korash. Es una palabra muy rara para nosotros, pero estaba viendo, fíjate, Saúl, que la palabra que nosotros le llamamos China, ellos le llaman Shongu. A la India le llaman Bharat. Es decir, el mismo indio conoce su país como Bharat. El chino conoce su país como Shongu. Nosotros aquí en español así le decimos. Incluso una vez me puse leyendo sin querer, me encontré que la palabra a esta montaña rusa que le decimos nosotros, los rusos le llaman montaña americana. Con palabras y letras rusas, ellos le llaman montaña americana a lo que nosotros le llamamos montaña rusa. Entonces, lo que quiere decir es que la palabra Korash nos suena de lo más raro. Koresh, es Koresh. Para mencionar el nombre de Ciro, que nosotros conocemos como Ciro, se tradujo como Kurush, y luego el griego es el que dice Ciro con K. Una K, una U y R-O, pero escrito obviamente con palabras griegas. Entonces, este hombre, Dios lo está escogiendo como su pastor. Dice Dios de Ciro, dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y es segunda de Crónicas 36:23 y Esdras 1:2, ya me fijé bien. Entonces tenemos aquí a la persona más rara, pero dice el versículo 45 de Isaías, esta es una profecía, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y luego dice que Ciro, Dios dice, lo hice todo esto, dice, por amor de mi siervo Jacob, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste, fíjate. Entonces aquí tenemos que la palabra que San Pedro le está aplicando a nuestro Señor Jesucristo vimos la otra vez que no solamente es un ungimiento, aceite precisamente sobre la cabeza, que se ungía desde un cuerno, sino que también la palabra Cristo significa un hombre que Dios escoge, que Dios elige para un propósito. Vimos una porción de eso. Solo quería que viéramos este texto porque es muy importante que cuando Dios escogió a Ciro, Ciro ni siquiera conocía a Jehová. Entonces, ¿qué está pasando aquí en esta profecía? Isaías está profetizando lo que hará Ciro. ¿Y Ciro qué hace? Es escogido para liberar. De hecho, investigué bien, fíjate que pues ahí en el internet todo saca uno, ¿no? Hay un cilindrito así como de unos casi 30 centímetros, redondo, escrito en cuneiforme. La escritura cuneiforme es por las cuñas, pura cuña. Está escrito y se llama el decreto de Ciro. De hecho, se le llama el primer hombre que vio por los derechos de la adoración, es decir, como los derechos humanos, ¿no? En cuanto a la adoración. Entonces, cuando él llega a Babilonia, libera a toda la gente. No solo libera a los judíos, había más gente, otros pueblos paganos, esclavos, y los liberó y les dijo, vayan y adoren cada quien a sus dioses, es decir, les da libertad religiosa. En ese cilindro, de hecho se llama el cilindro de Ciro,
está dando libertad religiosa a todas las naciones, ¿no? Aquí la Biblia nos narra que liberó a los judíos, pero no hizo solamente eso, liberó a todas las naciones que estaban cautivas y le dijo, váyanse. De hecho, cada uno de las naciones se había llevado sus propios ídolos, pero ahí se les había ordenado que no los adoraran. Cuando Él les da esta libertad, les hace que se lleven sus ídolos cada quien a sus naciones y adoren. Como los judíos no llevan ídolos, ellos lo único que llevan son las tablas de la ley. Entonces aquí viene, ¿qué hará Ciro? Dice Dios, Él hará lo que yo le ordene, dice. Es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Entonces aquí, en la misma Biblia, estamos encontrando lo más arcaico, es decir, lo más antiguo, que arcaico se refiere a los principios, ¿no?, de la palabra que estamos explicando. Son las primeras veces que aparece esa palabra y no se le da a una persona de los judíos. Ya, pues en Samuel vemos cómo es que Samuel ungió a Saúl y luego a David, esas cosas, los ungimientos que eran. Pero aquí tenemos esta palabra para Mesías, a un hombre que ni siquiera conoce a Dios, hermano. Entonces aquí vemos que también Cristo es un hombre escogido con un propósito. Y ese propósito es liberar al pueblo de Israel y dar la orden de que se reedifique el templo. De hecho, Él está cumpliendo lo que Jehová le dijo que hiciera. Y Dios lo llama, mi pastor cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Por eso es el pastor de Dios, es decir, es el que apacentará a su pueblo. Y el versículo que sigue, nomás ya es el capítulo 45, estamos en Isaías, el versículo 1, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al que yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones. Y luego viene a aparecer Ciro haciendo lo que el Señor Jesucristo hizo en el capítulo 4:18 de Lucas que mencionamos, donde dice, estoy aquí para libertar a los cautivos. Esa misma cosa, lo que está en 61:1 de Isaías, la está haciendo Ciro. Entonces Ciro, a pesar que es un pagano, dice aquí, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Es decir, Ciro no conocía a Dios. Entonces, aquí aparece esa palabra para que nosotros no tropiecemos cuando veamos ya en el Nuevo Testamento, y no solo en el Nuevo, sino a través de toda la revelación de Jesucristo, que son las edades en las cuales empezó Dios a escoger individuos. Tenemos al gran San Pablo, que ya es de más mencionarlo, porque aunque vimos que ahí en el capítulo, en Gálatas, no me acuerdo si es el 1 o el 2, parece que es el 2, déjame ver. Gálatas 2. Me siento feo que no hables nada, pero así va la cosa aquí. Claro que sí, solamente que te estoy poniendo atención aquí para que tú tengas como todo el tiempo que necesites, porque luego vas a decir que te doy 15 y luego te interrumpo. Mientras tú estás buscando la Biblia, yo sí, la escritura, yo sí ya estoy hablando, pero continúa. Sí, es Gálatas el capítulo 1. Dice, os hago saber, 1:11, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, esa parte dice que, este es el 16, 1:16 de Gálatas, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Entonces aquí tenemos un hombre que el tabernáculo se llama Pablo, pero al que está revelando es a Jesucristo. Entonces, en las edades hubo hombres que revelaron a Jesucristo, es decir, que eran los que hablaban, ¿sí? En lugar de... Entonces tenemos a Pablo, que escribió las cartas, escribió buena parte del Nuevo Testamento, pero luego tenemos a Irineo, que lo que hizo Irineo fue desechar muchos manuscritos que no estaban inspirados, es decir, que decían que era el Apocalipsis de Pedro, que más evangelios, ¿no? Hay muchos evangelios que se llaman apócrifos. Irineo se
Su trabajo fue discernir los escritos que sí eran inspirados y los que no, desecharlos. Hace años hubo un acontecimiento ahí en las películas y en las historias, en las redes, que se había encontrado el Evangelio de Judas, no sé si alguna vez oíste, y se decía que era genuino, que era original, el manuscrito era original de aquel tiempo. Sí, el manuscrito era original, pero la palabra que estaba escrita no era inspirada por Dios. De eso ya Ireneos en su tiempo dijo que ese Evangelio de Judas no era inspirado por Dios. Eso es lo que hace el mensajero de su tiempo. Ese es el ungido de su tiempo, el Cristo de Dios para su tiempo, decreta cuál es la palabra inspirada, cuál es la palabra hecha carne y cuál no. Entonces, si nos vamos nosotros al tiempo de... bueno, en tiempo de Ireneo también se levantó uno que le llamamos Agustín de Hipona, que ese hombre fue, por decir católicamente, lo contrario a Ireneo, porque San Agustín fue muy mencionado. Uno va a la historia y sale luego San Agustín, no Ireneo. Sin embargo, el profeta nos dijo, desechamos a Policarpo y escogimos a Ireneo. Yo cuando empecé a conocer el mensaje de este hombre, ¿quién es para andar escogiendo y desechando? Ese exactamente es el trabajo del hombre de Dios en su tiempo. Y si Dios lo escoge, así a nosotros no nos parezca o pensemos que no llena el requisito. Por ejemplo, Ciro ni siquiera conocía a Jehová y Jehová lo escogió para dar el mandamiento de reedificar a Jerusalén. Y le llama Mesías, le llama a su pastor. Entonces ahí es lo que quiero que entendamos, que cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo de Dios, era el hombre de Dios para ese momento, ¿entiendes? Que Jesús sanaba, levantaba muertos, podía callar a los fariseos, a los saduceos, hablaba como quien tiene autoridad. Era Dios, dice San Pablo, Dios estaba en Cristo. Entonces el Cristo viene a ser el propósito de Dios para ese tiempo. La persona que sea, eso no nos debemos nosotros tropezar, que yendo ya al tiempo de nosotros, el profeta dice que para que nosotros entiendamos este mensaje, así como lo hizo la mujer, la viuda en el tiempo de Elías, tenía que estar su esposo muerto, bien muerto, porque si no, no podía recibir a Elías, el profeta de su tiempo. Y el profeta dice que para que reconozcamos este mensaje, debemos de haber quemado a Lutero, a la edad de Lutero. Wesley tuvo que quemar todo eso. Y luego Wesley, estos, ¿cómo se llaman? Los que siguen, los evangélicos, tenían que haber quemado todo lo de Wesley para estar en su edad. Los pentecostales. Y nosotros debemos de quemar todo. Pentecostales. Debemos de quemar todo lo que se llame denominación, porque si no, no podemos recibir este mensaje. Este mensaje es la guianza del Espíritu Santo para nosotros. Y si nosotros no seguimos esa guianza, eso nos convierte en denominación. Entonces, el Cristo de Dios, eso es lo que queremos de ver cuando San Pedro, dice, Señor, tú eres el Cristo de Dios. Ya en otro pasaje de San Juan dice, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres San Juan. Entonces, eso nos pone ya en la etapa que nosotros necesitamos para ver la palabra Cristos, ¿no? Conocí un amigo de recién, hace unos 30, 40 años, yo creo, no, hace unos 30, que se bautizó en Estados Unidos y dice que su hijo se llamaba Jacobo. Entonces yo no le puedo decir Jacob porque le falta una O, dijo. Y allá nos bautizaron in the name of Jesus Christ, dijo, y le falta la O. Entonces se bautizó en Estados Unidos y cuando vino a México se bautizó otra vez porque dijo que le faltaba una O a la palabra Jesucristo. Entonces la palabra Cristos es griega y nosotros tenemos que saber qué se refiere al Mesías hebreo. Entonces cuando nosotros vemos un hombre ungido en este tiempo trayendo la palabra de Dios, es decir, con un propósito, así que no fue ungido por un ministerio y se le echó aceite en la cabeza, como el Señor Jesucristo, San Juan lo presentó
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo que fue un asunto divino, ¿no? Que se abrieron los cielos, el Espíritu Santo vino en forma como de paloma, eso es muy importante, que la palabra paloma en griego se dice peristerán, que quiere decir el movimiento envolvente, el movimiento que hacen las palomas cuando se mueven, que en realidad eso fue lo que descendió el Espíritu Santo y se movía en forma corporal como de paloma y vino y se posó nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan tenía la advertencia: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y se quede, ese es, así le dijeron, o sea, ese es el Mesías. Entonces nosotros tenemos que en la vida del profeta, él nos cuenta cómo es que cuando estaba chiquillo se le apareció allá en el manzano, ¿te acuerdas? Que es el remolino, y le habló, y su mamá le dijo: mi hijo, estás nervioso, estabas dormido, soñaste. Bueno, todas esas cosas, incluso el profeta le llamaba a la columna de fuego de color blanco, dijo, porque yo no conocía el color ámbar. Pero luego cuando ya la fotografía fue fotografiada la columna de fuego, él mismo dijo: ven, ahora ya no hay duda. Antes decía que lo que yo les decía yo estaba mal, eran invenciones, incluso me decían que eran cosas del diablo, pero ya la fotografía nos corrobora, nos hace ver que cuando Dios dijo allá en Deuteronomio: profeta como yo, pues hablando Moisés, profeta como yo os levantará el Señor, ni siquiera se refería a nuestro Señor Jesucristo, se refería más adelante, y entonces es lo que estamos viendo, que la palabra Cristos es una comisión, es un hombre comisionado por Dios para efectuar un trabajo que cuando el Señor Jesús leyó Isaías 61, ahí en Lucas 4:18, parece que está diciendo lo mismo que Dios le dijo a Ciro, porque Ciro estaba comisionado para traer liberación. Y ahí el Señor Jesús dijo: el Espíritu de Jehová me ha ungido. Vimos eso el otro día en Lucas 4:18. Pues es el principio de su ministerio del Señor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, aquí, ¿qué está mencionando? El Espíritu de Jehová, el Señor. Y vimos que es lo que Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo el Nuevo. Por cuanto me ha ungido, y aquí está la unción, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahí, en pregonar libertad a los cautivos, eso es lo que Ciro también hizo. Entonces, si lo traemos de Ciro a Jesús, diríamos: este pagano, ¿qué está haciendo a un lado de mi Señor Jesucristo? ¿No? Como te decía la otra vez, que le llamamos nuestro Redentor, nuestro Salvador, y bueno, pensamos que todo está bien. Pero en su momento, Pedro, cuando le llamó eso, dijo: mi Padre te lo reveló. Les vimos esa parte. Entonces, a continuarle un poco, es que Jesús funda su iglesia, y ahí aparece otra palabra, eclesía. Según me fijé a qué horas empezamos, pero ya se me olvida ahí. La palabra eclesía son los llamados a salir. Entonces, él cuando el mismo Señor Jesús felicita a Pedro, es el mismo Señor de la gloria que le decía: Pedro, Macarios, le llama: feliz tú, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, ahí el Señor dice: y sobre esto, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta revelación fundaré, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, en la confesión del Cristo está el fundamento para recibir a los que salen, a los que son llamados a salir. Porque este es el problema cuando no se recibe el mensaje y no lo hace uno exactamente como el profeta dice. Entonces se hacen denominaciones, porque creemos que somos del mensaje, porque estamos con la bandera acá del mensaje y acá haciendo lo que queremos. Pero ahí, en ese mismo texto que estamos tomando como fundamento, él le confiesa: tú eres el Cristo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la palabra piedra es la que detecta revelación, ¿sí? Sobre esta revelación
edificaré mi iglesia. Entonces los llamados a salir son los que, como dice el eslogan o el texto, que el mismo Señor, el profeta dijo, unos vieron a Dios y otros vieron un hombre. En esa cosita se fundamenta la iglesia del Dios vivo, ¿sí? Los que son llamados a salir es porque han visto, como cuando los magos declararon, hemos visto su estrella del oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? Esa visión, esa revelación que habían tenido de diferentes partes del mundo que venían, los llevaba a ver dónde estaba el Cristo de Dios, dónde estaba la palabra de Dios encarnada. Y vemos que Ana, la profetisa, la que fue con Simeón al templo, les declaraba a todos los que esperaban la redención de Israel en la personita esa de un niño recién nacido, que el Señor Jesús debió haber pesado como el profeta unos 2 kilos 250, que es un peso muy poquito, porque yo pesé 3 kilos y medio. Hay niños que nacen de 5 kilos. El profeta nació muy, muy pequeño, y me imagino que el Señor Jesús, porque el profeta dice en una ocasión que el Señor Jesús pesaba 48 kilos y medio. Por eso cuando la samaritana fue al pozo, al agua, el Señor estaba recargado en un árbol y ni siquiera lo veía, porque imagínate, yo peso lo doble. Si yo me quiero esconder detrás de un poste, por más que haga la lucha, va a salir aunque sea la panza. Pero el Señor Jesús dice que estaba recargado sin más, cansado, y la mujer llegó a hacer sus asuntos al pozo y ni siquiera lo detectó que estaba ahí, porque era una persona muy pequeña, y volveríamos a caer en que no había hermosura en él para que le deseáramos. Entonces la palabra Cristo, hermano, es muy importante que nosotros la veamos y la saquemos de la Escritura, del tiempo del Señor Jesús, y sabiendo que Jesús se reveló en las edades, pues obviamente tenemos que saber que el Cristo estuvo, así como una, ¿cómo se llama? Que dice, no temáis manada pequeña, así como una pequeña luz en cada edad, pues obviamente la palabra encarnada tuvo que haber estado ahí. Y esto no es asunto doctrinal, sino que es asunto, bueno, tendría que ser doctrinal, pero digo que es asunto bíblico, no lo que estamos viendo. Es decir, no es una línea que yo estoy sacando, sino lo que las Escrituras reflejan, lo que arrojan. Sí, eso es lo que estamos viendo. Y en la parte cuando Pedro declara, está el fundamento de ya estábamos diciendo, eclesía. La palabra eclesía se compone de ec y caleo, que quiere decir llamados a salir, que es como allá en el Éxodo, que estaba su profeta, estaba la columna de fuego, y estaba, ¿cómo se llama? Moisés sacándolo, ¿sí? Entonces, Moisés siempre va a representar junto con Pablo, Moisés escribiendo el Antiguo Testamento, los 5 libros, Pablo escribiendo buena parte del Nuevo Testamento. Entonces nos faltaría un tercer. Tú sabes que Dios se complementa en 3, y el tercero es el hermano Branham siendo llamado al desierto a abrir los sellos, y incluso cuando los 7 ángeles vinieron y lo comisionaron, aquí tenemos este ungimiento, ¿no? Dice que los 7 ángeles eran la teofanía de cada uno de los mensajeros. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Lutero, Wesley. Dice, y había uno muy especial, parecía el más fuerte, dice, parecía el más grande, el más potente. Dice, era muy peculiar. ¿Qué quiere decir peculiar? Pues que era la teofanía de él, era su propia apariencia, por eso él le deja así que era peculiar. Entonces, en la palabra Cristo nos interesa mucho sacarla, ver desde dónde nos fuimos a la profecía de Isaías, profetizando de Ciro. ¿Ciro quién es? No era ni israelita, aunque también, como algún hermano lo ha dicho muy acertadamente, acabamos sabiendo que ni Abraham era judío, pues era un gentil, de donde Dios lo llamó y comisionó. Entonces, esto sirve para deshacer nuestras mexicanadas, nuestros pensamientos mexicanos, ¿no?, que tenemos en cuanto al Cristo. Y tropezar porque alguien le llame Cristo a otra persona, pero el primero que tenemos es el gran Jehová.
yo diría, oye Jehová, ¿por qué le llamas Cristo a Ciro? Pues este hombre es un pagano. Ahí el mismo Dios mismo declara, tú no me conoces, dice. Yo te escogí para este trabajo. Entonces, más bien lo que estamos viendo en estos dos podcasts que vimos el otro y es que Cristo es una comisión también y no solo un ungimiento en cuanto a aceite, sino que es un hombre escogido y comisionado. Una cosa muy importante que tiene cuando San Juan presentó a Jesús, Dios dijo, este es mi hijo amado en quien me place morar. Es decir, Dios se complace en una persona que obedece su palabra. Eso es lo que quisiéramos que Dios dijera de nosotros. Y el principio lo tenemos en Ciro, que Dios se complacía, ahí mismo lo está diciendo, se complace en que Él hará para lo cual Dios lo escogió. ¿Ves? Y eso a nosotros como laicos, a cada uno de nosotros nos compete esa palabra. El profeta dice que Dios puso a Job, dijo, Dios tenía tanta confianza en Job que le dijo a Satán, a su enemigo, así dice el profeta, dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces dice el profeta, ¿podrá Dios decir eso de nosotros? Pues cuando nosotros en nuestra forma de ser no tenemos nada bueno, el mensaje nos capacita para que Dios tenga confianza en nosotros y sepa que puede confiar porque Él mismo nos está dando esa capacidad. Sí, me llamó mucho la atención en una parte de lo que estabas hablando y yo creo que este será tema para luego, la forma en que dice la escritura, la forma de la paloma, de la, ¿cómo sí. dijiste? Peristerán, entonces viene del periférico. Peri es alrededor, isterán, es decir, es que gira y se para. El profeta nos explica que la columna de fuego venía en una forma envolvente y se movía hacia allá y hacia acá. Ese es el movimiento de la paloma. Entonces no era una paloma en sí, sino en forma corporal como de paloma. Claro. ¿Tienes algo más que agregar? Ahorita nomás eso. Tenía un texto donde el profeta nos le llama ungido a Moisés, le llama ungido a Jeremías, así, pero los martes me voy demandado y no la tuve, pero ya tenemos ahí media. Bueno, sí. Quizás lo pongas ahí y lo escribas en los comentarios, también, ¿no? Para que sea complemento acerca de este tema. Pues bueno, muy interesante una vez más lo que Nacho Pérez nos acaba de expresar en esta tarde. Uy, yo me ando quemando yo solo, ¿verdad? Primero te regaño porque te dices la hora y luego estoy diciéndolo yo. Bueno, como quiera que sea, usted sabe que esto es grabado y subimos el video los viernes. Estamos muy contentos de seguir con este trabajo. La verdad es algo que disfruto hacer. Es algo que hay que dedicarle algo de tiempo. El tiempo que nos regala el pastor Juan Francisco Holguín, el tiempo que nos regala Nacho para esto, el tiempo que nos regala cada invitado y el tiempo que le dedica un servidor a editar videos. Quizás no hay mucha producción, pero bueno, es algo de trabajo, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho gusto, la verdad, porque yo espero que algo de lo que estemos hablando sea de edificación para cada uno de ustedes, tanto las entrevistas, son los testimonios de vida de cada uno de los hermanos que nos regalan su tiempo, los pastores, los ministros, los laicos, y también las historias o las biografías que nos da el pastor Juan Francisco Holguín y estas palabras griegas que nos describe Nacho. Gracias por llegar hasta este punto, les agradecemos mucho su tiempo y agradecemos mucho que se suscriban, que lo compartan, que escriban ahí en los comentarios y también que le den like a estos videos. Lo hacemos con el único fin de ayudar y aportar algo. Me decía una persona, un hermano hace días, me decía, hermano, qué bueno que estás haciendo este trabajo porque falta contenido del mensaje. Hay contenido de muchas cosas la cual usted puede mirar en el teléfono, pero contenido del mensaje no hay mucho. Quizás sí hay, ¿verdad? Pero pues falta más y estamos colaborando con un granito de arena con esto. Nacho, ¿quieres despedirte en esta tarde? Sí, pues les agradezco a las personas que prestan atención y nos impulsa a echarle más ganas.
Dios los bendiga a todos. Ok, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Shalom.